¿Dónde está Elliot? Abajo. Que Monchito también cumplió años, ¿verdad? Bueno, todos los cumpleañeros, pónganse de pie y Dios los bendiga, nos bendiga a todos y nos la pasemos bien en este día. Se reciben regalos todo el mes. El día de ayer fue algo hermoso, de verdad, un programa que realmente ahora yo no lo hice, he estado fuera y me buscaban para preguntarme cómo o dar una idea del programa de ayer, pero el pastor Roy nos llevó a un lugar en donde no había ni señal de teléfono ni de internet, así es que estábamos totalmente aislados y hasta ayer entrando supe que me tocaba abrir la oración, entonces me tuve que preparar como 2 minutos antes y desde ahí comenzó una gran bendición que concluyó con un final muy hermoso en la mini velada de oración. Y pues vamos a seguir continuando porque nos faltan todavía 2 más, ¿verdad? En este año, si Dios lo permite. Les pido que por favor se pongan de pie y vamos a buscar la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 13. Estamos con el tema de la autoridad. Hemos estado hablando sobre este tema importante de la autoridad, que ese es un área delicada, a donde más nos cuesta trabajo rendirnos, porque hemos aprendido la autoridad es más que lo que hacemos. A veces pensamos que por las cosas estamos bien, pero hacer cosas sin estar en obediencia solamente son actividades. A veces pensamos que siendo muy espirituales o consagrados, eso ya nos valió delante de Dios, pero la unción, fíjese, la espiritualidad es menos que la obediencia. La obediencia es más que la espiritualidad. La obediencia es más que las cosas que hacemos. Por eso continuamos con este tema pidiéndole a Dios que nos bendiga. Dice Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás a ella. Padre, te damos gracias por esta mañana en que nos concede la vida, el privilegio de estar sirviéndote, de escuchar tu palabra, de entrar a tu presencia en la alabanza, en la adoración. Ahora, Dios del cielo, pedimos que tú nos concedas entender, que nos permitas recibir y que podamos, Señor, obedecer. Lo estamos pidiendo en tu nombre precioso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Y pues de verdad estoy agradecido a Dios por el cumpleaños. Me siento, le doy gracias a Dios que me permite llegar a mis primeros 50. Me siento como de 40 y pienso como de 30. Espero no actuar como de 20, aunque luego se me chispotea. Bien, hasta este punto hemos aprendido la importancia de la autoridad. Fue el primer tema, saber que entendamos que hay autoridad en todas las áreas de la vida, niveles dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en los niveles sociales, en los niveles judiciales, los niveles, ¿qué más? Académicos, en los lugares espirituales, en el lugar familiar. En todas partes hay autoridad. En la calle, adentro de la casa y fuera de la casa hay autoridad. Tenemos que aprender a entender que hay autoridad. Todo está bajo autoridad. Después aprendimos que sutilmente el enemigo se rebeló contra Dios
y siendo Luzbel ese ángel precioso con capacidades que nadie más tiene después de Dios, fíjese, con capacidades, con una luz propia que le hacía brillar de tal manera que es descrito en la Biblia como el lucero de la mañana, también conocido como Luzbel, dijéramos con todos los títulos que uno pueda imaginarse. Inteligencia, era un querubín protector, guardián, dijéramos, del trono de Dios, y según Marcos Witt en sus estudios, pues el encargado de la alabanza. Sin embargo, en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, aprendimos que realmente el problema de él fue el que no soportó que Dios fuera el centro de la alabanza, y él decidió en su corazón establecer su propio trono, subir a lo alto, a los lados del norte, y entonces ser semejante al Altísimo. O sea, establecer otro reino que fuera igual, con las mismas características. Y entonces aprendimos que de una forma muy especial, el enemigo desde ese tiempo ha sido muy sutil y trabaja a través de la mente, comenzando sembrando en nuestro pensamiento conceptos de la autoridad. Eso es muy íntimo, nadie lo sabe, nadie lo ve, es muy personal, como uno lo es en su intimidad. Solamente comienza a pensar mal, vamos a llamarlo así, pero luego esos pensamientos, así que son como chispas nada más de que uno pudiera rechazar y hacerlo a un lado, empiezan a cobrar fuerza y se convierten en razonamientos. Empezamos a pensar, bueno, ¿por qué me voy a sujetar a las autoridades? Bueno, ¿y quién son ellos? ¿O qué garantía hay? O pues toca hacerlo y a otros no. Y empezamos a desarrollar argumentos de rebelión. Y al final, pues, empieza a desbordarse el corazón, y dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, y entonces se sale porque se sale. Y entonces, a través de palabras cargadas de argumentos, comenzamos a confrontar la autoridad, porque a nosotros no nos parece lo que la autoridad dijo, o lo que la autoridad hizo, o lo que la autoridad propone, o que la autoridad conduce. Y entonces nos rebelamos, nos sentimos mal, y entonces actuamos en consecuencia, confrontando la autoridad de una forma verbal. ¿Y por qué yo no tengo esto? ¿Por qué tú conmigo no has hecho esto? ¿O por qué a mí no me das chance de esto, de aquello? Eso, argumentos, ¿me entienden? ¿Por qué tengo que pagar mis impuestos? ¿Y por qué a fuerzas tengo que pararme cuando está de rojo esa luz que ponen? ¿Y por qué yo tengo que dar mi diezmo? ¿Y por qué tengo que hacerle caso a ese chaparrito guapo que cumplió años? Bueno, ya me había tardado, ¿no? Además, huelo rico, si se me acerca, huelo rico. Hermanos, es que viene la razón de confrontación. Y entonces comienza la murmuración, comienza el establecer resistencia, y uno va perdiendo el piso y se convierte en una persona con visos de rebelión. Por eso, después, la anterior predicación, aprendimos que es muy importante reconocer y respetar la autoridad. Tenemos que aprender que en todas las áreas de nuestra vida vamos a encontrar a alguien que tiene autoridad. Yo tengo que llegar a un lugar y luego mirar hacia todas partes para saber quién es ahí la autoridad. Y entonces no solamente reconocerla, ahora que ya sé quién es la autoridad, ahora me toca dar el siguiente paso, que es el más difícil, que es el de respetar la autoridad. Es importante una acción deliberada, principalmente de los que somos cristianos, para entender lo que es la autoridad, saber que hay áreas donde el enemigo trabaja para que nos rebelemos,
y reconocer y respetar la autoridad establecida en cualquiera de sus formas. Conste que yo no estoy hablando de mí, ¿me entienden? Estamos hablando de la autoridad en todas sus formas de expresión. Porque si a mí un policía se me para enfrente y me hace el alto, yo me tengo que parar, porque reconozco y respeto la autoridad. Puede ser que esa persona ni la primaria haya terminado, ¿me entienden? Puede ser que no sepa ni hablar bien, pero está revestido de unción de autoridad. Él trae su uniforme y trae su placa, y además trae una pistola que si le corro, pues a lo mejor me dispara. Entonces lo respeto y le reconozco y le respeto su autoridad. Y en todos los niveles va a haber autoridad, ¿me entiende? Yo no sé si a usted le ha tocado viajar en avión, pero uno dice, ¿a poco allá en un avión hay autoridad? Claro, usted nomás vea las azafatas. Las azafatas yo creo que se sienten divinas, de verdad. Y yo pensaba, no, pues a lo mejor los de esta línea, no. Hemos viajado en muchas líneas aéreas y todas son, pero así como que las cortaron con el mismo molde, generalas. Y pasan y te dicen, y esto así, y esto asado. Yo tengo un celular porque dicen que apagues todos los aparatos. Ok, yo estaba apagando mi celular, le puse modo de avión, porque mi celular tiene esa característica, modo de avión. No se apaga, pero ya queda inactivo todo lo que pudiera interferir con los instrumentos de navegación. Bueno, pues la mujer dijo, apáguelo. Le dijo, está en modo de avión. No, pero está encendido. Pero está en modo de avión, le dije. Dice, de todos modos, apáguelo. ¿Qué cree que hice? No tuve que apagar, aunque tenía yo modo de avión. Ahora esa mujer, caray, digo, tan fea, no sé qué, y tratando así al apóstol, imagínense. Pues es que tenemos que reconocer y respetar la autoridad. El tema de hoy es una continuación. Hoy vamos a hablar sobre autoridad y obediencia, porque es importante que usted entienda hasta qué punto una persona es autoridad y hasta qué punto yo tengo que tener obediencia. ¿Cuándo puedo desobedecer? ¿Cuándo puedo yo reconocer que tengo la capacidad para no hacer lo que la autoridad me indica? Entonces es muy importante esto. Hay dos palabras que tienen relación con la palabra autoridad. A la autoridad nos sometemos a la autoridad, o sea, estamos en sumisión, sumisos ante la autoridad. Y la otra es obediencia a la autoridad. Casi siempre se espera que la persona sometida a autoridad sea obediente. En otras palabras, que tengamos una actitud sumisa y obediente. Dígale a su vecino, sumiso y obediente. Esas son las dos palabras fundamentales del reconocimiento y respeto de la autoridad. Entonces no me sublevo, estoy sumiso. Ok, no desobedezco, entonces obedezco. En todas las áreas, acuérdense, no estamos hablando nomás de acá de los pastores, ¿me entiende? O apóstoles o aquí en la iglesia, hablamos en todas partes. Ok, yo me pongo sumiso a la autoridad, pero también puedo o debo de ser obediente en esa sumisión que estoy manifestando. La sumisión, entonces, básicamente es una cuestión de actitud, ¿me entienden? Una persona me dice, ve a hacer eso. ¿Yo por qué? ¿Qué o qué? Ya vas, éntrale. Ya se pone peleonero. Entonces ya no está en sumisión. Aunque al final obedezca, no está en sumisión. En cambio alguien me dice, oye, ve a hacer esto. Sí, ¿cómo no? A ver, indíqueme por favor, ¿qué voy a hacer? Estoy en sumisión. No que ve por las tortillas. No, pues no voy. Entonces ya no obedecí. Porque hay personas, no está para saberlo, pero yo sí para contarlo. Y si no, usted véalo en su propia familia, que son muy sumisas, pero no son nada obedientes. Hasta uno dice, me están dando el avión.
Y te dan, de verdad, te sacan la vuelta, hasta uno queda así, ay, qué padre, no me levantó la voz, no me miró feo, me trató cortésmente, pero al final hizo lo que quiso. ¿Verdad que sí hay testimonio? A veces nosotros mismos probablemente hemos actuado de esa manera, porque la sumisión es cuestión de actitud. Yo puedo tener una actitud sumisa, pero en mi corazón puede haber desobediencia. Por eso, cuando hablamos de la obediencia, ya no es asunto de actitud. La obediencia es asunto de conducta. La conducta es ya la acción con la que yo me manifiesto finalmente. Me manifiesto con palabras o acciones de obediencia. Hay personas que no son muy sumisas, pero son obedientes. Por eso el Señor Jesús estableció una comparación importante. No tengo la cita a la mano, ahorita me llegó este pensamiento. Dice que un papá tenía 2 hijos. A uno le dijo, ve y haz esto, y dijo, sí voy, pero no fue. ¿Eso qué es? Sumisión. Estuvo sumiso, pero no fue obediente. Al otro le dijo, ve y haz esto, y él dijo, no voy, pero sí fue y sí lo hizo. Eso es obediencia. No hubo sumisión evidente, pero hubo obediencia finalmente, que es una manera de sujetarse a la autoridad. Y usted va a encontrarse personas que de repente cuesta trabajo que hagan algo, pero finalmente lo hacen. Son gente obediente. Lo ideal es que seamos sumisos y obedientes, para que no haya mucho choque en nuestra relación con lo que represente autoridad. Pedro y Juan nos revelan puntos en donde nosotros podemos desobedecer la autoridad. O busque por favor Hechos 4:19, si nos hacen favor de ponerlo en la pantalla. Hechos capítulo 4, versículo 19. Encontramos un punto muy especial, porque ellos estaban, Pedro y Juan, ante el concilio. Ahora, ¿el concilio qué representa? Autoridad. Era la autoridad establecida, dice, por Dios para el pueblo de Israel. Escribas y gente importante del pueblo formaban un grupo de 50 o 40 personas, que era el concilio, la asamblea de autoridad. Fueron juzgados por andar predicando a Jesucristo. Les dieron la orden de que no lo hicieran. Fíjense, dieron la orden de que no lo hicieran. Ahora, ¿era autoridad o no era autoridad el concilio? Sí. Nada más que la respuesta de Pedro y Juan es la siguiente, léala conmigo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, a la autoridad le dijeron, ¿usted cómo oye eso? ¿Lo oye rebelde esa palabra? Es una palabra sumisa. Les hablaron comedidamente, con respeto, fíjese. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes, que son autoridad representada, que a Dios, que es autoridad directa. Dios es la autoridad directa. Los sacerdotes, siervos de Dios, pastores, ministros, somos autoridad delegada. Entonces, en este caso, su actitud no era rebelde. Si usted analiza estas palabras, son corteses. No era rebelde, puesto que todavía se sometían a los que estaban en autoridad. Ellos se presentaron ahí. Ellos fueron sujetos a ese juicio. Así se presentaron. La obediencia, sin embargo, fue cuestionada, ¿me entiende? Fue cuestionada. De tal manera que ellos
nos demuestran entonces que la obediencia puede que no sea absoluta. No siempre vamos a obedecer a una autoridad, porque hay límites cuando la autoridad pierde su autoridad y no se le puede y debe de dar obediencia. Es necesario obedecer a las autoridades. Según este pasaje, fíjese, es necesario obedecer a las autoridades a la medida en que sus órdenes no sean contrarias. Voy a repetirlo. Es necesario obedecer a las autoridades a la medida en que sus órdenes no sean contrarias a lo establecido por Dios. ¿Sí me está entendiendo? En este caso, estaban ante una autoridad. ¿Había sumisión? Sí. ¿Había obediencia? No. ¿No hubo obediencia? Dijeron, no podemos obedecer eso. ¿Por qué causa no obedecieron esa orden de la autoridad representada? Pues porque la orden de la autoridad representada violaba los principios establecidos por Dios. Si yo le dijera, ¿sabe qué, hermanos? Es día de mi cumple, así es que traigámonos unos 100 cartoncitos de... Ya pensaba, pero yo ni dije nada, y luego, de chelas. Yo pensé en otra cosa, cartoncitos para echarnos aires, así para... No se crean. Ahora, ¿usted qué diría? Ay, el pastor dice que nos emborrachemos. ¿Soy su autoridad? Sí. ¿Usted está en sumisión? Sí. ¿Debería de estar en obediencia? No. ¿Por qué? Porque estoy violando los principios establecidos por Dios. En su palabra dice que no nos embriaguemos. Entonces, ahí es donde entra la capacidad de inteligencia del creyente. Es bien importante, fíjese. Cuando una oveja de repente va a otra iglesia, fíjese, va a otra iglesia, dice, ay, aquí sí está bien bonito. Ay, aquí sí me gustaría ser parte de esta iglesia. Pero resulta que él nació en Peniel, es de la familia de Peniel. Y entonces resulta que, sin decir aguabá, se va a otra iglesia. ¿Qué está haciendo? Está en desobediencia. Es como si un hijo de usted que se fue al cumpleaños de los vecinos, a la mañana siguiente ya no está en la casa porque le gustó más vivir en la casa de los vecinos. ¿Usted qué le diría? Estás mal, hijo, esa no es tu casa. Pero usted qué pensaría, fíjese, usted qué pensaría si el vecino acepta que su hijo lo desobedezca a usted. ¿Qué pensaría? Está peor, ¿verdad? Está peor, está respaldando una rebelión y una desobediencia abierta de su hijo. Eso en el mundo espiritual no se vale tampoco. Hay muchos pastores que de una o de otra iglesia alguien les aparece en su congregación. Si el pastor lo detecta, él debería de ser como un papá que le llega un amigo de su hijo según a estar con él, a vivir con él en la casa. Debería de llamar y avisarle a la otra familia para decirle, aquí está tu hijo, ¿qué problema hay? Pero ¿qué creen? Muchos pastores, o la gran mayoría, no lo hacen. Están solapando, ¿qué cosa? Desobediencia. Y están rellenando sus iglesias con personas, por las razones que usted quiera, que llevan un corazón herido, lastimado, y lo reciben como parte de esa congregación. Digo lastimado de acuerdo a la persona, ¿verdad? Porque también hay dos versiones. Anoche alguien me comentaba, es que hay cristianos en otras iglesias lastimados. Bueno, yo todavía los que he visto en las iglesias donde voy, que son de Peniel, que no avisaron, que se fueron sin decir nada,
Cuando me ven que llego a esa iglesia, lo primero que es que se sorprenden porque nunca pensaron que fuera yo a llegar a esa iglesia. Lo segundo que hacen es que se nos acercan con mucha felicidad, nos abrazan y nos dicen: los queremos mucho. A lo cual casi siempre les respondo: no diga mentiras. Ay, pastor, ¿por qué me dice eso? Pues porque cuando uno quiere algo o a alguien, pues no lo deja. ¿Sí o no? Los rasgos de desobediencia se nos salen, pero hasta por los poros, por cosas sencillas, simples y por cosas grandes. Por eso tenemos necesidad de entender hasta qué punto uno puede reconocer la autoridad. Ahora, si alguien dice: pastor, yo me voy a otra iglesia, yo siento en mi corazón que a lo mejor es bueno, y entonces a algunos les he dicho: está bien, voy a orar por ti, Dios te bendiga, y se han ido en bendición. Pero a otros les he dicho directamente: no te mueves, tú eres de esta iglesia. Se me quedan viendo así hasta como sorprendidos. Le digo: ¿soy tu pastor o no soy tu pastor? Sí, sí es mi pastor. Entonces obedece, no te muevas, esta es tu casa, esta es tu familia. He encontrado dos respuestas: los que dicen: sí, cómo no, gracias pastor, perdóneme, la estaba regando. Y los que después de oír eso sumisamente, a la otra semana ya no están aquí. ¿Se sale o no se sale la rebelión? Se nos sale. Tenemos que aprender a reconocer y a respetar las autoridades, y tenemos que aprender hasta qué límite podemos obedecer o no. Necesitamos entender que cuando la autoridad delegada, o sea, los hombres que representan la autoridad de Dios, y la autoridad de Dios está en conflicto, bueno, entonces no obedecemos. Si la autoridad delegada dice algo contrario a lo que Dios dice, entonces no obedecemos. Pero si hay una línea de relación correcta, entonces estamos obligados a obedecer. Si el presidente o las autoridades civiles dijeran: prohibido predicar a Jesucristo en todo México, ¿usted qué diría? Tendríamos que decir lo mismo que dijo Pedro y Juan: consideren si es justo obedecer a Dios antes que a ustedes. Y entonces tendríamos que desobedecer. La obediencia tiene relación con la conducta. La sumisión tiene relación con la actitud del corazón. La obediencia es relativa, de acuerdo a la circunstancia que se presenta. Si se viola o no se viola un principio de Dios. La sumisión debe de ser parte normal de nuestra vida. Sumisión se manifiesta en otra palabra, se llama mansedumbre. Y para eso tenemos mandamiento. Ahora los creyentes, se nos dice que aprendamos a ser ¿cómo? Mansos y humildes de corazón. El creyente, en cualquiera de sus expresiones, donde quiera que se encuentre, debe de ser una persona que se manifiesta por su mansedumbre, manso y humilde de corazón. Y es entonces cuando se va a reflejar que algo ha pasado en nuestras vidas. Es importante, y lo repito, solo Dios recibe obediencia absoluta, sin medida. Toda persona inferior a Dios recibe obediencia limitada. Usted debe de obedecer a Dios al 1000%. A mí como pastor, en todo aquello que sea voluntad de Dios para su vida, de acuerdo a la misma palabra. Si yo digo algo contrario, entonces me pone tache. Así es en todos los niveles. Si la autoridad delegada expide una orden que contradice claramente el mandamiento de Dios, se le rendirá sumisión, pero no obediencia. Debemos obedecer a la persona que ha recibido la autoridad delegada de Dios,
pero tenemos que desobedecer la orden que ofende a Dios. ¿Cómo está esto entonces finalmente? Bueno, casi ya voy más de la mitad Mire, Éxodo 1:17. Éxodo 1:17 nos revela un punto muy importante en el tiempo de la esclavitud del pueblo de Dios. El pueblo se estaba multiplicando. Le avisaron al faraón que las mujeres hebreas tenían niños como mujeres mexicanas, muchos, fuertes, sanos. Así es que se les dio una orden, Éxodo 1:17. Se dio la orden de que todo niño que naciera lo mataran. Era la orden. ¿Y qué hicieron las parteras? Léalo conmigo ahora sí. Éxodo 1:17. Si no está en la pantalla, está en su Biblia. Mejor desde el 15, por favor, para entrar en buen contexto. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Lea conmigo el 17. Pero las parteras, ¿qué dice? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Este es un claro ejemplo de cuando nosotros podemos desobedecer. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Sí, voy a pedir que ese me lo proyecten para que lo tengamos completo. Daniel capítulo 3, 17 al 18. En lo que aparece el versículo, le comento: los tres amigos de Daniel fueron obligados prácticamente a adorar una imagen del rey. Pero estos tres amigos de Daniel se negaron a adorar la estatua de oro levantada por el rey Nabucodonosor. Desobedecieron la orden del rey. ¿Usted está seguro de eso? Desobedecieron la orden del rey. Daniel 3, 17. ¿Qué dijeron ellos? Léalo conmigo. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. 18. Y si no, fíjense, ellos cómo se pusieron drásticos, porque estaban siendo obligados a ser idólatras, a adorar una imagen que ellos sabían no era Dios. Entonces dijeron: no lo vamos a hacer. Les dijeron: nos vamos a meter al horno de fuego. Pues si es necesario, pasamos la prueba. Y si no sepas, oh rey, ¿cómo dice? Léelo fuerte: que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Digo, más desobedientes no se puede. Están hablándole al mismo rey. ¿Por qué le desobedecen? Porque el mandamiento está violando un principio de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No se sienta mal si usted no lo quieren obligar a adorar alguna imagen, o alguien quiere llevarlo a misa o a celebrarle a algún santo. No se sienta mal de decir lo mismo: ¿sabes qué? No vamos a adorar a tus dioses. No, que te quitamos la herencia. Gloria a Dios, tengo herencia en los cielos. No, que ya no eres mi hijo, para mí estás muerto. Pues muerto voy a la presencia de Dios. O sea que tenemos que ser a veces drásticos
en el entendido correcto de lo que es obediencia y desobediencia, porque casi siempre un papá le decía a los hijos: tienes que ir conmigo y vamos a adorar a nuestros dioses, a la fiestecita del pueblo, o al bautismo, o a la confirmación, o etcétera, ¿me entienden? Y uno se pone y me llaman por teléfono: ¿qué hago, pastor? Pues tiene que desobedecer, porque contraviene la orden directa de Dios. Los 3 amigos de Daniel se negaron a adorar la estatua levantada por el rey, desobedecieron la orden del rey, pero increíble, fíjense, increíble, se sometieron al horno de fuego. Se sometieron al horno de fuego. Aquí capítulo 3, versículos 20 y 21. Este pasaje es pero interesante, porque ellos les dijeron: si no lo hacen, al horno de fuego. Y ellos desde un principio dijeron: pues si es necesario que nos metan al horno de fuego, pero no vamos a adorar tus dioses, tampoco tu estatua que has levantado. ¿Y qué dice Daniel 3, 20 y 21? Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Versículo 21. Ahí está lo hermoso. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Y quieres saber el desenlace? Tiene que seguir leyendo lo que sigue. ¿Usted sabe lo que pasó? El fuego no pudo contra ellos. Dice la palabra que cuando los sacaron del horno quedaron sorprendidos, el mismo rey, que ni siquiera a humo olían. Porque cuando uno es obediente a la autoridad directa, él te sabe librar de la autoridad representada que viola sus principios. No tengas miedo de desobedecer a una autoridad representada, un papá, una mamá, un policía, un compañero del trabajo, un gerente que te invita a hacer algo en contra de los principios de Dios, y que pues tú dices: no, pues no. ¿Por qué? Porque no, eso no es de Dios, se acabó. ¿Que te quitamos el trabajo? Pues mira, Dios proveerá. No le tenga miedo, por favor, porque Dios te puede sacar del fuego con la garantía de que ni a humo vas a oler. Le damos la gloria a Dios, amén. Sí. En Hechos 5:29, Pedro predicaba el evangelio, aunque esto era contrario al mandamiento del consejo gobernante, del concilio. Ya les habían dicho, ellos ya habían respondido. Dijo que era justo obedecer más a Dios que a los hombres. Dice, desobedeció esa orden. Sin embargo, estuvo sujeto a recibir el castigo por causa de eso. En los Hechos 5, 40 y 41 nos encontramos que al final su desobediencia a la autoridad humana tuvo un precio, pero se mantuvieron en su posición. Los amigos de Daniel entraron al horno, creían que Dios los libraba del fuego y Dios los libró. En el caso de Pedro, lo azotaron, Hechos 5:40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Se pasa por prueba cuando uno desobedece la autoridad establecida que viola el principio de Dios. Sí, se pasa por prueba, no es fácil. Oiga, ya lo leemos y dice, pues dijeron que si los metieran al horno no había problema. Pues eso decimos, a la hora de la hora, quién sabe, ¿verdad? Cuando te vas acercando y empiezas a sentir el calor. Y si usted lee la Biblia, dice que lo calentaron 7 veces más de lo normal. Bueno, de tal manera que el fuego arrebató a los que los estaban introduciendo. Y aquí está algo glorioso. Cuando yo me atrevo a obedecer a Dios antes que a los hombres, todos aquellos que me impulsan a hacerlo son consumidos. No le dio mucho gusto, pero bueno.
Sale, voy a terminar. Reafirmando entonces, tenemos que aprender a discernir si una persona es obediente a la autoridad. ¿Cómo reconocemos que una persona es obediente a la autoridad? La persona obediente procurará encontrar la autoridad donde quiera que vaya. El obediente eso va a hacer. A ver, aquí, ¿quién es el MMPF? Pues el Paz, a sus órdenes, para lo que usted diga, aquí estoy para servirle. Ándale, qué padre. En esta escuela, ¿quién manda? La directora fulana de tal. Directora, soy del Centro Cristiano Peniel, mi familia y yo somos cristianos, cuente con nuestros respetos y nuestra obediencia. Lo que a usted se le ofrezca, aquí estamos. Así se le va a hacer a la directora la cara, ¿no? Y así en el trabajo. ¿Quién es mi jefe inmediato? Acabo de entrar a trabajar. Fulano de tal, acabo de entrar a trabajar. Soy cristiano del Centro Cristiano Peniel, para que se sepa, ¿verdad? Y entonces, estoy a sus órdenes, cuente conmigo. Lo que usted se le ofrezca, estoy para servirle en obediencia. Si el jefe me dice, no, está bien, ya eres de esta empresa, así es que el día 12 de diciembre te caes cadáver para la misa de, ya sabe, ¿usted qué haría? Entonces le tiene que decir, desde un principio te dije que era cristiano del Centro Cristiano Peniel, te obedezco en todo, menos en eso. ¿Que tienes que trabajar más horas? Claro, ¿cómo no? ¿Verdad? Y entonces uno está dispuesto a ser obediente. El lugar, fíjese, donde se puede ejercitar de manera más eficaz la obediencia es en la iglesia. Aquí es donde empezamos, aquí es donde aprendemos. Y le voy a decir algo, no se lo diga a nadie porque luego nos van a criticar. Solamente los creyentes, solamente los cristianos que hemos tenido un encuentro con la autoridad, podemos obedecer plenamente, por razón de que conocemos a la autoridad suprema, la conocemos. No debe de ser difícil para ningún creyente someterse con facilidad a la autoridad con la que nos enfrentemos. No debe ser un problema para nosotros. No debería de haber ninguna queja ni de ningún maestro, ni de ningún vecino, ni de ningún patrón, ni de ningún papá sobre un hijo trabajador, esposo o X creyente, porque deben de reconocer que somos sumisos y obedientes, salvo en aquello que va en contra de nuestra fe. La persona obediente es mansa, es tierna. ¿Por qué? Porque es así. ¿Por qué no mensos, mansos? Sabemos lo que estamos haciendo. Un caballo manso sabe que lo están montando, tiene todo el poder y la fuerza para relinchar, desbocarse y tirar a tierra a su jinete. Es una fuerza increíble, un caballo desbocado. Pero cuando es manso, sabe dejarse montar. No está mal el caballo, está entrenado a ese nivel. Y yo no sé si le ha pasado, algunos que han ido a la Marquesa se montan en un caballo manso. Preguntamos, ¿es manso? Sí, es manso. A mí me gusta ir a montar allá a la Marquesa. Tengo mis botas, mi camisa vaquera, mi pantalón vaquero, y me acabo de comprar otro sombrero y ahí me voy. Me llevo va Eliot, Eliel grande, Eliel chiquito, que le encanta montar también, y ahí vamos, aunque sea cha. Muchos dicen, es que me tiró el caballo. ¿Por qué cree que lo tiró? Pues le empezó a jalar, a picar y a hacer cosas que no debería con el caballo. Pues rompió el límite de la mansedumbre y entonces lo tiraron. Nosotros tenemos que ser gente mansa y obediente, porque nuestro corazón ha sido ablandado. Ya no podemos ser duros,
Debemos de caracterizarnos por ser apacibles, pacientes y obedientes. Amén, amén. Y termino. La persona obediente no le preocupa el querer llegar a ser autoridad. Cuando una persona en obediencia cumple con todo, solito Dios lo levanta. Cuando una persona nada más quiere brincar hasta arriba, aunque quiera, no lo logra. La persona que Dios promueve es la persona que está más sujeta a obediencia, a lo sencillo, a lo simple de su palabra. Y a veces no nos cabe, ¿me entiende? No nos cabe. Y de verdad batallamos con eso. Sí, batallamos. Yo estoy bajo mi cobertura. Es una organización fuerte. ¿Usted cree que predico más o menos? ¿Usted cree que más o menos predico bien? ¿Sabe cuántas veces me ha puesto a predicar ahí? Nunca. ¿Sabe qué he pensado? Y luego, ¿y por qué no me aprovechan? Hasta me hago así como que me hago presente, pero por alguna causa a mí no me han puesto a predicar. Lo he pensado, lo he deseado, pero no ha sucedido. ¿Por qué? Pues porque a mi apóstol no se le ha ocurrido, o no ha querido, o no me ve capaz o competente para ocupar un lugar de predicación en alguna de sus reuniones. ¿Qué hago? No, yo con ese apóstol no, porque a este predicadorazo de 40 años de servicio no lo usa, mejor me voy. No, ¿verdad? Suavecito. ¿Y qué más? Y cooperando, calladito, me veo más bonito. Además, que uno tiene que ser obediente. La persona obediente mantiene la boca cerrada, está en sujeción, no se atreve a hablar descuidadamente porque en ella hay un sentido de autoridad. La persona obediente es sensible a todo acto de anarquía. ¿Te das cuenta cuando alguien se está sobresaliendo y está brincando en contra de la autoridad? Y entonces la persona obediente la detecta y la descubre para que pueda ser apaciguados los focos de rebelión que se pudiera levantar. Bueno, pues termino con lo siguiente. ¿Hasta dónde debe llegar la obediencia? Sería un error el no considerar la orden de la autoridad cuando ella te guía a contravenir lo que Dios ha establecido. Nosotros sabemos que en 100% obediencia, salvo en aquello que va en contra de los principios de Dios. Amén. Amén. Debe de empezar como a notarse, ¿no? Que somos de Peniel y que algo hay. ¿Qué tendrá esa persona? La veo rara. Es que es bien obediente. Ay, esos hijos, todos los chavos de la iglesia Peniel, algo tienen, se les ve hasta raros, serán fuera de este mundo. No, es que son los hijos más obedientes de la colonia, de la cuadra. El papá de esa familia se le ve extraño. Es que es un papá bien obediente a Dios y a sus autoridades. Esa esposa ya no se le oye que grita, ya no los maltrata. Es que está sujeta a Dios y ya aprendió que calladita se ve más bonita. Y entonces nuestra vida va a cambiar y va a reflejar que somos gente en obediencia y en autoridad. Vamos a ponernos de pie y le damos al Señor la honra y la gloria por este tiempo de enseñanza. Yo sé que este tema es delicado, pero es muy, muy importante que lo guardemos a nuestro corazón. Amén. La autoridad suprema, ¿quién es? Dios. Y el Señor Dios de los cielos nos invita
a que nosotros nos rindamos bajo la autoridad de su persona a través de entregar nuestra vida a Jesucristo. La rebelión del hombre ha creado religiones, miles de religiones. El hombre se rebela en contra de Dios diciéndole: no, ¿sabes qué? Yo no quiero creer en ti. Es Dios el creador del universo, sí, pero yo no quiero creer en ti ni en tu Hijo Jesucristo. Yo quiero creer en San Púlpito. Y lo nombra San Púlpito y se le inclina y le trae flores, le prende veladoras, le hace oración, rebelándose contra la autoridad divina. Otros dicen: no, yo creo nada más en el dinero, y el dinero se convierte en su Dios. Otros dicen: yo, el trabajo es mi Dios. Otros dicen: las Chivas, el América o el Cruz Azul. Para algunos su ídolo es DiCaprio. Aún para algunos a veces su ídolo es una persona. Y nosotros tenemos que aprender que todo eso es contravenir la voluntad de Dios. Dios quiere que la obediencia absoluta del ser humano esté bajo su autoridad. Y Él nos ha dado a Jesucristo para que a través de Él le rindamos nuestra vida. Cuando le rendimos a Cristo nuestra vida, empieza el reino de Dios a nuestro corazón. Y nuestra vida está bajo el Señor. Cuando una persona se pone bajo la autoridad de Cristo, que es el Señor, sus pecados le son perdonados, tiene vida eterna en su nombre, lo que no le da ninguna religión. Miles de religiones hay, miles, pero ninguna salva. Pero cuando te rindes a la autoridad de Cristo y del Padre, tienes perdón de los pecados, tienes vida eterna y una transformación de vida. Por eso hoy, como autoridad delegada del Señor, me toca hacer la invitación. Persona que nos visitas, que por primera vez estás escuchando este mensaje, necesitas entrar a la nueva dimensión de autoridad, poniéndote tú mismo bajo la autoridad de Dios el Padre, de Dios el Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando eso suceda en tu vida, lo primero es que serás transformado, y lo segundo es que toda tu casa va a ser cambiada. Esa es la promesa. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero el primer paso lo damos nosotros. Vamos a hacer una oración de entrega, de sujeción a la autoridad suprema. Yo sé que no sabes orar, pero te apoyamos entre todos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oramos. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este momento de entender estas verdades tan grandes, tan hermosas. Como hijos de Dios reconocemos que nos ha faltado madurar mucho en estas áreas, pero te pedimos, Padre, que nos bendigas y podamos aprender a ser obedientes y sumisos bajo tu autoridad. Que seamos de buen testimonio de obediencia en todas las áreas de nuestra vida, porque lo hemos aprendido en nuestra iglesia. Señor, te pedimos en este momento que hables al corazón de las personas que nos visitan. Usted que nos visita, repita esta oración, le ayudamos. Señor Jesucristo, te doy gracias porque estoy comprendiendo que el único que salva, que el único que perdona los pecados, que el único que puede cambiar la vida eres tú. Que para que esto sea posible, yo me tengo que rendir bajo tu autoridad. Te confieso que aunque tengo una religión, nunca
me he sometido a nadie. Pero hoy te reconozco la autoridad suprema de mi vida. Me pongo en tus manos. Te recibo en mi corazón como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me perdones todos mis pecados. Acepto la vida eterna que compraste para mí en la cruz del Calvario. Y a partir de este momento te pido que tomes el control de mi existencia y me hagas una persona diferente. De todo corazón declaro que te recibo en mi corazón como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. En tu nombre precioso. Amén. Amén. Voy a pedir a las personas que hicieron esta oración de todo corazón en esta mañana por primera vez, lo manifiesten levantando su mano. Levantas tu mano y dices: sí, yo hice esa oración. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Allá atrás esas dos manos. Acá Dios te bendiga, joven. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Ese es un acto maravilloso de entrega, de sujetar nuestra voluntad a la voluntad del Dios de los cielos. Por favor, pasen, queremos orar por ustedes. Apóyenle, usted que le vio, usted que está mirando a esta persona, levantar su mano, anímelo a que pase y juntos vamos a orar por ellos. Hoy se acaba la autoridad del diablo sobre estas vidas. Hoy comienza la autoridad de Dios en sus corazones. Todo será cambiado, todo será transformado. Nuevo Dios, nuevo Señor, nueva vida, nueva oportunidad. Y yo quiero insistir un poco. A lo mejor hiciste la oración, pero te cuesta trabajo levantar la mano. No importa, tú pasa, hiciste la oración, ven, te invitamos a que te rindas al señorío de Jesucristo en esta mañana. ¿Quieres pasar? Por favor, hazlo en este momento. Lo hacemos porque sabemos que el enemigo nos paraliza y a veces nos cuesta trabajo pasar, pero es el acto de fe público a través del cual nos rendimos a Cristo, que el Señor lo toma y el Señor lo considera, esa entrega de tu vida hacia Él. ¿Alguien más quiere pasar? ¿Trajiste un invitado? Dile: ándale, ven para acá, aquí te esperamos. Toma ese paso de fe, acompáñenlo, porque usted sabe que da miedo. No es fácil rendirnos a la autoridad divina. Vale la pena. No quiero alargar mucho esta petición porque, ¿sabe una cosa? A Dios no es para andarlo rogando, pero gloria a Dios por la respuesta. Vienen dos personas más. Decisiones buenas, decisiones de fondo. Amén, gloria a Dios. Extienda su mano hacia ellos, por favor. Hoy oramos y decretamos en el nombre poderoso de Jesucristo que se rompe todo dominio del diablo en estas vidas, que a partir de este momento se enfrentan al señorío de Jesucristo y que hoy se rompe toda palabra de maldición en sus vidas. Hoy se rompe toda palabra de fracaso, toda consecuencia de desobediencia y de rebelión en su vida. Hoy la cancelamos. Toda hechicería, toda maldición de tus padres o de personas cercanas la rompemos. Hoy te declaramos propiedad de Dios bajo su autoridad, y en este momento te ponemos en sus manos. Que nadie te arrebate de esa mano divina y poderosa, y que a partir de hoy tú seas levantado como un hombre, como una mujer de Dios, en victoria,
para la gloria de su nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Por favor, acompañen a los consejeros. Queremos darle un obsequio. Queremos poner en su mano una porción de la palabra de Dios. Por favor, pasen allá hacia mi lado izquierdo, caminan y no olviden, ya nos vamos, ya no se siente, ya nos vamos. A su invitado lo recibe, por favor, aquí en la salida del mini auditorio, por favor. Muy bien, toque a su vecino. Toque a su vecino. Nos vamos a despedir con la bendición sacerdotal. Importante, no lo olvide. Primer domingo de agosto, 4 de agosto. Nada más va a haber una sola reunión, 11 de la mañana. Domingo evangelístico, para que traigamos al mayor número posible de personas que sintamos en nuestro corazón deban de aceptar a Jesucristo como su Salvador. El predicador del día 4 de agosto es Alberto Motesi. Alberto Motesi es uno de los evangelistas más prominentes del último tiempo. Ya es un hombre mayor, pero este hombre ha predicado el evangelio por todo el mundo. Se le conoce como el evangelista o el pastor de los presidentes, porque a cada país que va siempre pide audiencia y siempre a cada presidente en turno le predica la palabra de Dios. Muchos han aceptado a Cristo bajo ese ministerio. Miles de personas llenan los estadios para oír a Alberto Motesi. El Señor no lo mandó. Me habló su representante por teléfono y me dijo: Rafita, porque hasta eso es amigo, el hermano Motesi va a venir a México, quiere ir a una iglesia, pensé en ustedes en Peniel. Y aunque esto representa gasto fuerte, porque una persona de ese tamaño pues es caro traerlo, yo le dije que sí. Y no importa, fíjese, lo que se vaya a gastar por esos viáticos y su estancia, porque yo sé que casi cada persona que traigamos esa mañana va a salir con Cristo en su corazón. Esa es la paga de ese esfuerzo. Así es que vénganse temprano. Vamos a tener que rentar sillas para estar bien apretados. Ese día los de danza, alabanza van a estar acá arriba. Abajo no va a haber nadie porque solamente estaremos recorriéndonos, apretándonos un poco, llenando todos los rincones para caber el mayor número posible de penielinos en esta mañana del 4 de agosto, 11 de la mañana. Amén. Hay que estar orando por este evento. Que el Señor quebrante corazones y haya una gran cosecha de almas para Jesucristo en esa mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te alabo y te bendigo y glorifico tu nombre por esta mañana, porque Dios ha sido bueno, porque nos has dado tu gracia, nos has dado tu presencia, nos has hablado al corazón, modificas nuestro pensamiento, modificas nuestra conducta y nos das la oportunidad de vivir de otra manera. Señor, en tus manos nos encomendamos. Que esta palabra de autoridad, sumisión, obediencia sea parte viva de nuestro ser. Que seamos de buen testimonio ante todos los que nos rodean, por ser de un corazón sencillo, manso y humilde, y que la gente pueda saber que en nuestra iglesia hay palabra viva que modifica las conductas. Padre, te pedimos que esta semana sea gloriosa, que esta semana sea de bendición,
Que esta semana sea de protección y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos. Dios les bendiga.